Hola amigos, bueno, bienvenidos a este video. En este video vamos a ver la carta usando la técnica de dodecatemoria de Patricia Bullrich, ¿no? Que Patricia Bullrich, bueno, es una política argentina, ex candidata presidencial por Juntos por el Cambio en las elecciones del 2023 y, bueno, actual ministra de Seguridad, ¿no? Ella también fue ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri. La técnica de la dodecatemoria, como ya lo expliqué, es una técnica que divide cada signo en 12 partes que corresponden a los 12 signos. Y bueno, entonces se toma, por ejemplo, si el Sol está, como en el caso de Javier Milei, en Libra, pero está en la parte de Virgo, en el sector de la dodecatemoria de Virgo, se toma como que ese Sol está en Virgo en una segunda carta, en una carta derivada. Y bueno, se puede interpretar esa segunda carta y que da información información adicional acerca de la persona. Y aclaro algo muy rápido. Si vieron en los comentarios, hay gente que, digamos, que son astrólogos que me están diciendo que no estoy usando de todo bien esta técnica, pues se usa en comparación con la carta natal, después de delinear la carta y una serie de pasos. A ver, yo no soy experto en la técnica, la aprendí hace poco y estoy seguro que debe haber gente que la sabe usar mejor que yo. Ahora, todos esos supuestos expertos que saben usarlo mejor que yo, nunca vi que postearan un video acerca de la dodecatemoria. Tuve que ser yo el primero que posteara videos, por lo menos que yo vean, que sean bastante visibles en YouTube. Porque estoy en foros de astrología y eso prácticamente no leí nunca acerca de esto. Desde hace 20 años quizás. Así que, a ver, les pido a los que sepan usar mejor esta técnica que yo, que seguramente hay muchos, empiecen a postear videos, ¿no? Y enriquecer la discusión. Ahora, no me quieran hacer callar porque la técnica no es de nadie. Es decir, yo lo único que hice fue descubrir que esta técnica existe y empecé a fijarme en las cartas mías y de gente conocida y comprobé que aporta datos y lo quise compartir con la gente que me sigue en YouTube, nada más. No digo que soy experto ni que la única manera de mirar esto es la que uso yo. Sé que las cartas se suele considerar que hay que mirar las cartas derivadas con la carta natal. Lo que pasa es que esto es un video para gente que no es experta astróloga y no quiero postear 8000 simbolitos en la carta, entonces por eso uso la carta sola, ¿no? Y nada, a ver, los que sepan usar esto mejor que yo son bienvenidos a postear sus videos y enriquecer la discusión. Ahora, no me vengan a hacer callar y a decir que yo no puedo usar esta técnica, ¿no? Pues la voy a seguir usando, las técnicas son de todos. Bueno, vamos con Patricia Bullrich. Y bueno, yo ya hablé de la biografía de Patricia Bullrich en el video que hice acerca de su carta natal, ¿no? Pero de vuelta, esta carta de la dodecatemoria aporta... bueno, como siempre, un montón de datos que son muy reveladores y muy interesantes. Empecemos con el ascendente. Patricia Bullrich tiene ascendente en Libra. Y esto es interesante porque el ascendente en Libra, a primera vista parecería que ese ascendente en Libra es un poco contradictorio, porque ella es una persona que es más, parece de Aries, ¿no? De fuerza de seguridad, de fuerzas armadas, ¿no? Pero Libra, recordemos que es el planeta que tiene que ver con las leyes, ¿no? Y con el vivir en el imperio de la ley, respetar las leyes. Y eso es algo que Patricia Bullrich tuvo que aprender en su juventud, cuando tuvo que exiliar, cuando estaba muy cercana al movimiento de montoneros. Y bueno, ella dice que nunca fue montonera, que fue de la juventud peronista, pero aún así, bueno, su hermana era la novia de Galimberti, era uno de los principales montoneros, y creo que era Galimberti, no me acuerdo. Y bueno, de ella se tuvo que terminar exiliar, estuvo presa, se tuvo que exiliar y entonces después aprendió un poco la importancia de vivir dentro de las leyes, ¿no? Entonces un poco esa cosa que tiene ella de la represión y de la fuerza de seguridad, del accionar de la fuerza de seguridad, tiene que ver con la idea de decir nadie está por encima de la ley, por lo menos es lo que dice ella, ¿no? Y nadie... acá no hay privilegiados que se creen que pueden hacer lo que quieren, ¿no? Ella siempre dice eso con respecto de piqueteros, grupos de protestas, sindicalistas, ¿no? Ella se enoja mucho con quienes creen estar por encima de la ley y pueden romper el orden para hacer lo que quieran. Y obviamente que el planeta tiene, Patricia Bullrich en el ascendente en la carta de la dodecatemoria, Saturno, que es el planeta del orden. Es decir, fíjense que es una persona que cuando se presentó para presidente
ella pidió, es decir, su eslogan era el orden, ¿no? Vamos a dar una Argentina de orden, ¿no? Con orden. Ese Saturno está bien, Saturno está exaltado en Libra, así que es un Saturno fuerte, es un Saturno que funciona bien. Patricia Bullrich tiene fama de ser buena ministra de Seguridad, las fuerzas de seguridad siempre la quisieron y siempre, digamos, alabaron su trabajo. Inclusive creo que hasta los adversarios de Patricia Bullrich, la gente que cree que es una represora, le reconoce que por lo menos es efectiva como ministra de Seguridad, ¿no? Fíjense que hay un gran trígono en esta carta. Un gran trígono es una persona, nos da una persona que de alguna manera tiene una cierta suerte en la vida y tiene la capacidad un poco de avanzar fácil en la vida. Patricia Bullrich parece haber leído así, ¿no? Si bien tuvo dificultades en la época del exilio, eso, ¿no? Bueno, el Sol está en Acuario y el Sol está en conjunción a la parte de la fortuna en esta carta, ¿no? Es un Sol de conjunción a la parte de la fortuna nos da, bueno, un Sol, digamos, que la persona tiene suerte cuando expresa lo solar, que tiene que ver también con los gobiernos. Ella estuvo en varios gobiernos, ¿no? Fíjense que ese Sol está opuesto a Urano, ¿no? Que está en los 0 grados de Leo. Está con un orbe un poco amplio, porque son 7 grados, pero podríamos tomarlo como opuesto a Urano, ¿no? Entonces esto nos da, es decir, cuando el Sol está opuesto a, bueno, sobre todo a Urano, ¿no? Da la idea como que lo urano, que tiene que ver entre otras, lo uraniano, ¿no? Que tiene que ver entre otras cosas con lo inesperado, con aquello que rompe los moldes, con aquello que rompe las energías, que trata de romper las energías saturninas, las estructuras saturninas. Lo sentimos como algo opuesto a nosotros, porque es opuesto al Sol, ¿no? Entonces ella tiene como esta idea de que, bueno, tiene que mantener orden porque enseguida va a venir, si ella no mantiene el orden, viene el caos y se la lleva puesta, ¿no? Y esto es algo muy de Urano oposición Sol, ¿no? Con la idea de que hay que, para mantener el orden, para mantener el gobierno, que es el Sol, ¿no? El Sol es el rey, bueno, antiguamente era el rey, ¿no? Es el soberano, tiene que estar, es decir, ella siente siempre que el soberano está atacado por estas fuerzas caóticas que quieren desestabilizarlo y por lo tanto necesita orden, ¿no? Y fíjense que el Sol en su carta está, en esta carta de la Dodecatemoria, está en trígono a Saturno, ¿no? Ella siente que la idea inconsciente de ella es que el Sol ese tiene que ser asistido por Saturno, ¿no? En trígono Sol, trígono Saturno, para digamos, confrontar a esas fuerzas del caos o de la anarquía que se le están enfrentando, ¿no? Es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque esto nos habla de capas profundas de la psique, ¿no? Y la otra punta del gran trígono que hay es una triple conjunción que hay en Géminis que, bueno, tiene Luna en los 9 grados de Géminis, Júpiter en los 8 grados de Géminis y Mercurio en los 10 grados de Géminis. Y esto es súper interesante porque Patricia Bullrich proviene de una de las familias más ricas de Argentina, los Bullrich. Ella, bueno, yo hablé de esto en el video sobre la carta natal de ella. Ella también es descendiente por parte de la madre de los Pueyrredón, que era una de las grandes patricias argentinas. Y justamente, yo esto lo menciono en todos los videos y lo voy a volver a decir. Ella viene de una familia patricia, o de lo que podríamos llamar la aristocracia argentina, que eran las familias patricias. Se llama Patricia, y se llama Patricia Bullrich, y su familia se hizo rica, es decir, los Bullrich se hicieron ricos rematando vacas y toros, es decir, se hizo rica a través de ¿no? Bull significa toro en inglés, ¿no? Y rich, rico, ¿no? Es increíble, es decir, si uno tiene está escribiendo, no sé, una novela o un guión para una película y tiene un personaje como Patricia Bullrich, le pone Patricia Bullrich, le van a, ¿no? Los críticos van a decir, no sé, hasta novio con el nombre, ¿no? Porque parece un nombre que la describe totalmente, ¿no? Pero bueno, yo decía, ella vino de una de las familias patricias más ricas de la Argentina y, bueno, Luna, conjunción Júpiter son las riquezas, la abundancia, ¿no? Y esto tiene que haber marcado
infancia donde no le faltó nada, donde tuvo abundancia. También está la cuestión de Mercurio. Ahí yo cuando contaba en su carta natal de que su madre era justamente, la hermana se involucra con montoneros y eso porque la madre organizaba tertulias políticas en las cuales se discutía política. Ella y la hermana eran muy chicas y la madre invitaba, todavía era la época de la dictadura anterior a la presidencia de Perón en el 73, y la madre, que le importaba la política, invitaba a gente que estaba metida en la política, incluyendo montoneros, ¿no? Para discutir política en la casa. Es una casa en la cual siempre se discutió y se habló, ¿no? Esta cuestión de Mercurio con la Luna también le da. Ella en un momento, cuando vuelve la democracia en el 83, ella había estado exiliada, vuelve, era militante del peronismo en ese momento, parte de la JP peronista, ¿no? De la Juventud Peronista. Y la Juventud Peronista, que había sido bastante diezmada en los militares, con los desaparecidos y la guerra sucia y todo eso, de repente se encuentra con que ellos pensaban que volvían al poder y se encuentra con que gana Alfonsín, el peronismo derrotado, ¿no? Entonces ella hace organiza en el Luna Park una reunión de la Juventud Peronista donde ella es la oradora y ella habla un poco de cómo seguir a partir de ese momento, ¿no? Y nada, se la reconocía en los años 80 como esa chica joven que tenía 27 años, que había dado un discurso en el Luna Park en el 83 se la reconocía por su discurso, ¿no? Que todo eso tiene que ver con Mercurio. Después ella fue perdiendo un poco esa cualidad mercuriana. Yo recuerdo en estos últimos debates que ella estuvo como muy floja cuando era candidata a presidente, ¿no? Es decir, creo que Massa estuvo mejor que ella y Milei evidentemente cosechó mejor que ella. Si bien Milei no estuvo muy ducho en el debate, evidentemente cosechó como Milei venía como una especie de outsider de la política, la gente consideró que Milei le ha ido bien en el debate, ¿no? Yo recuerdo que a Patricia Bullrich no le fue tan bien. Bueno, recuerden que estas cartas son cartas ridículas, porque son cartas que son derivadas de la otra carta, y entonces acá en esta carta el medio cielo está en la casa 5 y el bajo cielo está en la casa 11, lo cual es, digamos, ninguna carta real tendría esto, ¿no? En esta casa Marte está en Aries, ¿no? Marte en Aries también es un Marte fuerte, ¿no? Ella siempre fue una persona muy ligada a Marte, con su momento cuando era joven y con la cuestión de su militancia política. Su primer marido fue un montonero, ¿no? Fíjense que está en casa 7, ¿no? Es decir, alguien, digamos, un marido o una esposa o un cónyuge o una pareja que tiene que ver con Marte, ¿no? Ese Marte en Aries también nos habla, en esta carta, ¿no? Nos habla de la efectividad que tiene ella con respecto de las fuerzas de seguridad, ¿no? Un Marte en Aries es un Marte que está en su domicilio y por lo tanto funciona muy bien, ¿no? Y fíjense qué interesante que Javier Milei enseguida, prácticamente una de las primeros funcionarios que nombra es a Patricia Bullrich, y Javier Milei en su carta natal y en su carta de dodecatemoria tiene un Marte muy malo, un Marte en Libra, que en la carta de dodecatemoria está tocado por Neptuno, o sea, no tiene, es decir, es un Marte que no se puede expresar prácticamente, ¿no? Y es como si tuviera un mal Marte, bueno, tiene un mal Marte. Javier Milei en las dos cartas, ¿no? Entonces lo primero que hace es elegir una persona con un Marte muy fuerte, ¿no? Que es Patricia Bullrich, para que sea su ministra de Seguridad, ¿no? Como para compensar un poco el Marte en mal estado que tiene él, ¿no? Y a ver, yo estoy diciendo todas estas cosas porque estoy mirando las cartas, estoy tratando de sacar una conclusión para que comprendamos mejor la realidad. Les pido a los que sean militantes políticos que se abstengan de bardearme. Yo en el otro video que hice acerca de Javier Milei, mencioné al pasar que Javier Milei, cuando decía que en su carta él tenía Sol en Virgo, que a veces era aburrido en los debates y que Massa era mucho mejor político, había estado mucho mejor en el debate porque era un político mucho más entrenado que Javier Milei. Y una persona me bardeó, me empezó a decir que yo era un peroncho y que me iba a tener que bancar a Milei. A ver, entonces los de Milei me dicen que soy K, los K me dicen que soy me dicen que soy K o que soy peronista. Después lo que está con el K y el peronismo me dice que me paga Milei para hacer los videos.
cálmense un poco, no todo el mundo es un fanático que ve la realidad blanco-negro, es decir, pues, que haya cosas de Javier Milei que yo señale no significa que estoy en contra de Javier Milei o que automáticamente estoy con Massa, y que yo señale cosas de Massa no significa que automáticamente estoy con Javier Milei, o que hable de la CGT no significa que estoy con el gobierno. O sea, así como el ladrón cree que todos son de su condición y que todos son ladrones, el fanático cree que, o el extremista cree que todos tienen posturas extremas y que si no es blanco es negro. Calma, estoy en el medio. Si trato de señalar lo que veo en las cartas y ser lo más objetivo posible dentro de lo que es humanamente posible, ¿no? Obviamente esto es YouTube y siempre hay un porcentaje de idiotas en YouTube, así que no hay que hacerse mala sangre. Pero bueno, seguimos con la carta de Patricia Bullrich. Algo que me pareció muy interesante es un Venus que está en la casa 12 en esta carta, ¿no? Recuerden que este tipo de cartas, como de astrología tradicional, toma el sistema de casa por signo, ¿no? Es decir, cada signo es una casa, es decir, la casa donde está el ascendente es la casa 1, y después los signos que le siguen son las siguientes casas. Entonces acá cae Venus en Virgo, que no es un buen, es el mismo que tiene Javier Milei en su carta de Dodecatemoria, no es un buen signo para Venus, es un signo... Y bueno, está en la casa 12, cuando Venus, en la carta de una persona, Venus está en la casa 12, o un planeta está en la casa 12, es como si a la persona le cuesta mucho identificarse. Y pues fíjense que Patricia Bullrich no es una mujer particularmente de Venus, no es una mujer particularmente femenina, ¿no? Es decir, tiene mucho más que ver con Marte que con Venus, ¿no? Recuerdo una foto que se había sacado cuando ella era ministra de Seguridad de Macri, donde ella estaba vestida como con ropa camuflada, de soldado, ¿no? De fajina, no sé, o ropa de combate, y bueno, parece, digamos, es la clase de mujer que digamos, uno se la imagina más vestida como un soldado que vestida en un traje de noche, en una velada, ¿no? Así que esto nos habla un poco de un Venus poco, digamos, con el cual prácticamente no hay identificación, ¿no? El eje de los nodos, si lo vamos a ver, está en... el nodo sur está en la casa 12, el nodo norte está en la casa 6. Cuando la persona tiene este eje de los nodos, se suele decir que tiene que, bueno, que aprender, o que lo evolutivo para la persona tiene que ver un poco con las actividades de casa 6, que son esas actividades que tienen que ver con las rutinas, ¿no? Con la cuestión de trabajar todos los días, con ir a la oficina, con ser disciplinado, ¿no? Con hacer estas tareas aburridas, entre comillas, de la casa 6, ¿no? Que tienen que ver con desarrollar un poco bueno, la casa 6 era normalmente la casa de los sirvientes, ¿no? Entonces se refiere un poco a la persona que tiene sirvientes, cosa que ahora no es tan común como en la antigüedad, o a las tareas que hacían los sirvientes, que era la cuestión de ocuparse de la casa, ocuparse de las tareas un poco más rutinarias, ¿no? Y el nodo sur entonces dice que la persona no se tiene que perder en todo lo que tiene que ver con la inconsciencia, con lo que es la casa 12, ¿no? Y fíjense que también la casa 12 es la prisión, y la prisión y el exilio, esto es interesantísimo, ¿no? Y Patricia Bullrich estuvo en prisión y estuvo en el exilio, ¿no? Estuvo en prisión en un tiempo, antes y después la soltaron y terminó, bueno, exiliándose, ¿no? Para salvar su vida durante el gobierno militar. Y entonces fíjense que esto, es decir, aparece acá en su carta como algo involutivo, ¿no? Como diciendo, a ver, vamos a explicarlo de otra manera. Los que hacen astrología kármica, que creen en las vidas pasadas, dicen que el nodo sur es lo que uno tiene aprendido de las vidas pasadas, pero que no tiene que volver a repetir, ¿no? Y es como si Patricia Bullrich viniera, si esta carta de la Dodecatemoria nos dijera, Patricia Bullrich viene de vidas pasadas donde por cuestiones combativas o por alzarse contra los gobiernos o lo que fuera, ella terminó presa y ahora tiene que aprender a mantenerse trabajando sin ir presa, ¿no? Esa sería una de las posibles interpretaciones, no es la única, lo estoy tirando así, mirando la carta, ¿no? Pero cierra, ¿no? Porque ella cuando fue joven lo primero que hizo fue un poco meterse en esta militancia política que la llevó a prisión y al exilio, y después ella aprendió a decir, no, bueno, este no es el camino es la ley, el camino es el orden, el camino es seguir las leyes, ¿no? Y esto coincide con el eje de los nodos, nodo sur en 12, nodo norte en 6.
El que también tenía este eje de los nodos es una carta que va a salir en estos días, que era Jim Morrison, el cantante de la banda The Doors, que, bueno, una de las cosas problemas que tenía era alcohólico, y era alcohólico, pero además porque él tenía una personalidad terriblemente dionisíaca y casi suicida, ¿no? Y que quería hacer como digamos, experimentarlo todo, ¿no? Y toda esa cosa, una cosa muy extrema, ¿no? Y también tuvo problemas en un momento en un recital. Bueno, lo acusaron de que se había bajado los pantalones en Florida, que era un estado muy conservador, y estaba por ir a la cárcel porque le estaban haciendo un juicio. Entonces después él se fue a París y apareció muerto en París en una bañera, ¿no? Pero bueno, todo justamente ese eje de los nodos marcaba que esa huida a la inconsciencia para él era involutiva, ¿no? Y también la cuestión de hacerse meter en la cárcel, para él era totalmente involutivo. Él tenía que aprender a todo lo contrario, a ser una persona disciplinada, casa 6, estar en las cuestiones domésticas, pero bueno, Jim Morrison no hizo nada de eso, se consideraba una especie de dios del rock and roll y quiso vivir una vida extrema y murió a los 27 años. Es un caso extremo que no tiene nada que ver con esto, pero estoy explicando, nada, dándolo como un ejemplo de este eje de los nodos. Así que bueno, esta es la carta de Patricia Bullrich usando la técnica de la dodecatemoria. De nuevo, no soy experto en la técnica, la aprendí hace poco y estuve viendo que en un nivel más o menos a primera vista funciona muy bien y nos da mucha información acerca de la persona, información que no está del todo disponible en la carta natal si no miramos esta carta, ¿no? O sea, agrega siempre información. Y nada, me pareció que valía la pena compartirlo con la gente de YouTube y con la comunidad que le interesa la astrología. A ver, los que sean expertos en esta técnica, en lugar de querer hacerme callar a mí, posteen sus videos usando esta técnica mucho mejor que yo, que seguramente la saben usar mucho mejor que yo, y bueno, así aprendemos todos y desarrollamos. Así que bueno, por ahora este es un video más o menos cortito, y así que bueno, vamos a parar acá. Como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que me den un me gusta si les gustó el video, un like, y que se suscriban al canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.